Mira, todo es gradual, todo es un proceso. ¿Por qué crees que el Estado reprime? Porque hay un avance del movimiento popular, que no quiere quitar nada a nadie, quiere recuperar lo que es de todos. Ellos son los que nos han quitado el planeta. Entonces, en ese sentido, creemos que hay dos modos de producción: la economía colectiva planificada y la economía privada. La privada nunca existió. Si tú lees un poco de historia de economía, nunca existió. Surgió con un grupo de vagos que comenzaron a ocupar, a invadir y a marginar a la mayoría. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Recuperar lo que es nuestro. Un ejemplo, acá casi todos somos provincianos. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Porque hemos dejado en el campo la riqueza, las minas, el agro, el litio, el estaño, el uranio. ¿Por qué? ¿Qué hacemos acá? Porque este Estado corrupto esa riqueza la negocia con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones, y entre ellos se reparten el dinero para el pueblo. Por eso es que Lima tiene 13 millones. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos que esos pueblos de las regiones tomen sus recursos para que ellos puedan desarrollar la micro, la mediana, la gran industria, tener trabajo digno, hospitales, universidades, y el cajamarquino, por ejemplo, que está acá en los cerros, ¿no? Viviendo unos encima de otros, regresen, porque hay desarrollo. Eso no lo va a hacer el Estado, ni el capitalismo. Ellos no están para eso. Ellos están para saquear la riqueza, la materia prima, y entre ellos dividirse. Ahora, de repente tú no estás de acuerdo, entonces ahí viene el deslinde, ahí viene el debate, que es una economía privada y que es una economía colectiva. Ahí está Adam Smith, ahí está Keynes y muchos hombres de economía, y por otro lado está acá Carlos Marx, ¿no? Igual en filosofía. Entonces, ya lo dije. Mira, ¿qué cosa es lo que... Mira, yo pregunto, ahorita, en la práctica, ¿quién labra la tierra, siembra y cosecha? ¿Romero? ¿Alicor? ¿Quién? El campesino. Él labra la tierra, siembra y cosecha. ¿Quién controla eso? Este vago de Romero con Alicor lo controla. Él es el que exporta. Y exporta lo mejor. Y la porquería no lo vende. Eso tragamos. Porquería. ¿Ya, amigo? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el campesino pobre venda, exporte. Y lo que recibe, desarrolle. La micro, la mediana, la gran industria. Eso es lo que queremos. Pero usted sabe que el TLC de libre comercio está hecho para que los agricultores se agrupen y exporten ellos directamente. Bien. Visos. Ejemplo. Todo. ¿Quién exporta? ¿El campesino pobre exporta? Alguien produce, nomás bien. Pero escúchame, amigo, ¿quién vende? ¿Quién vende? Alguien procesa los alimentos, Pero, es diferente. Amigo, estoy hablando del agro y luego hablamos de los procesos. Y amigo, primero del agro. Dime. Solamente procesa los alimentos. Amigo, no me cambies de tema. Vamos, estoy hablando, mira, estoy hablando de la chacra, estoy hablando del latifundio. El campesino pobre labra la tierra. ¿Sabes qué es labrar o no? Ya, ¿sabes qué es? Entonces, ¿para qué me preguntas? No, pero es que lo que pasa es que todo es un proceso. Hay alguien que tiene que Eso, ir a traer, por eso, es un proceso. El campesino pobre labra la tierra, siembra y cosecha. ¿Qué es cosecha? Sacar el producto. Pero ¿quién controla todo eso? El vago controla. ¿Tú estás de acuerdo con el vago? ¿De qué forma lo ¿Estás de acuerdo con el No, dime, ¿de qué forma? Pero dame un Te ejemplo. estoy preguntando. ¿De qué forma lo controla? No me contestes. Mira, Pero dime, ¿cuál es la forma de control? somos pobres, ¿ah? Somos pobres los dos. Pero ahí está, pues él defiende al vago. No lo defiendo. Mira, Quiero entender. ahora te voy a Quiero decir. entender por qué votar por el partido que tú ahora me te dices voy que a no hacer, debe haber elecciones. Pero mira, mira, el campesino pobre labra la tierra, siembra y cosecha. Bien. ¿Por qué él no vende? ¿Por qué él no exporta? Tiene que exportar, ¿vale? ¿Por qué?
Porque este Estado, con los terratenientes y San Martín, hicieron una Carta Magna, hicieron este Estado con una clase dominante para controlar los medios de producción al servicio de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones. O sea, impusieron un orden y una economía basada en la propiedad privada. Entonces, por eso es que no hay desarrollo, por eso es que no hay desarrollo. Nosotros queremos desarrollo, pero cuando tú quieres desarrollar, vas a encontrar leyes, parámetros que te van a impedir. Entonces, ¿qué dice? Vamos a hacer un referéndum. Ellos no son tontos. ¿Qué dijeron? Señores del Congreso, anulen el referéndum. Y lo anularon. ¿Por qué? Porque saben muy bien que ellos no están para desarrollar ninguna región. Están para controlar el trabajo, para controlar el producto y de esa manera entre ellos seguir acumulando dinero. Eso es. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo surgieron esto? ¿Por qué le digo vago yo? Porque mira, un poco de historia de lo que he aprendido en 5 años, te lo voy a decir en un segundo. Mira, ¿no recuerdas que llegó el colonial español? ¿A qué llegó? A saquear, ¿verdad? Cuando terminó de saquear, se largó. Y al largarse, dejó un engendro entre el español y el inca, una casta social de criollos. ¿Qué hicieron estos criollos? No el pueblo, estos criollos. Se dividieron el Perú, norte, sur, este, oeste. ¿Y en qué se transformaron? Ahí surgen los grandes terratenientes, los grandes hacendados, los grandes latifundistas, José Carlos Mariate y los Gamonares. Estos, para defender lo que le quitaron al pueblo, lucharon contra el virreinato. Vino San Martín y los emancipó a estos terratenientes, pero no al pueblo. Y con estos terratenientes hicieron la Carta Magna y este Estado. Está hasta ahora 203 años. Esos son los que gobiernan, pero no gobiernan para nosotros, gobiernan para ellos. Y por eso es que el Perú está como está, pues. No hay gobierno para nosotros, porque gobierno es desarrollo. Volviendo al tema que iniciamos de Antauro, para cualquier partido tener en sus filas a Antauro no sería conveniente, teniendo en cuenta que tiene un montón de votantes. No está nada, ¿dónde habré escuchado? Él ha escuchado y está repitiendo. No, tiene que documentar. Sí. Se está comiendo acá, amigo. Mira, Está comiendo, dale un pequeño almuerzo. A ver, para cualquier partido político, tener en sus filas a Antauro no es conveniente, teniendo en cuenta que Antauro tiene un montón de votantes. Mira, ¿por qué crees que el Poder Judicial, el Ministerio Público, está de acuerdo con Antauro? ¿Por qué? Porque Antauro es un hombre del sistema. Antauro no está en contra del Estado. Antauro no está en contra del ejército. Ni la bala. Él plantea el servicio militar obligatorio. ¿Y para qué es el servicio militar obligatorio? Para defender al pobre o al rico. El planteamiento del servicio militar obligatorio le van a dar formación. Claro. Lo forman para defender al opresor. Lo forman para defender la propiedad privada. Bueno, sería así, claro. Mira cómo yo. Bien, entonces, primero tocamos el problema de la semifeudalidad, ¿verdad? El problema del Estado. Y el otro punto era el problema de las elecciones. Entonces, ¿cómo empezó? Diciendo, ¿cómo puede haber debate dentro de todos los partidos que defienden el Estado?
¿Cómo puede haber un debate entre todos los que defienden este sistema? ¿Cómo puede haber debate entre todos los que son creyentes? No hay debate. Yo siempre he dicho, un debate son entre dos ideas opuestas. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los grandes filósofos de la antigua Grecia. Un debate son ideas opuestas para que haya desarrollo. Si no hay ideas opuestas, no hay evolución, no hay desarrollo. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo creo en Dios, el otro también cree en Dios. ¿Qué voy a debatir ahí? No hay debate. Pero hay debate entre uno que es idealista y otro que es materialista. Ahí hay debate y ahí hay desarrollo. ¿Estamos, amigos? Por eso, los partidos que participan a las elecciones, ¿qué van a debatir? No van a debatir nada. Tocarán cuestiones superfluas, pero de fondo nada. ¿Te he entendido, no? El debate dice que tiene que haber un Estado capitalista, no hay debate. Al final de cuentas, ¿quién gana? Oiga, ¿por qué crees que ellos no quieren debatir? Porque saben que van a perder. Ellos no quieren debatir. ¿Ah? Pero ellos tampoco no van a perder porque ellos van a plantear lo que ellos creen conveniente. Pero por eso vuelvo a repetir. ¿Por qué crees que el jurado, cuando inscriben los partidos tienen que ser todos de derecha o todos tienen que avalar el sistema? Una vez que inscribió, ya ganaron, ¿para qué vas a votar ya? En otras palabras, ellos mienten. No te van a decir la verdad, Claro. pero para ellos, Eso se llama, no es que mientan, están en campaña. Porque en un debate nunca van a perder, tienen que tomar puntos, de hecho, para que lleguen al poder. Ese es el mismo sistema. es que por eso digo, Una pregunta. entonces, la verdad, por eso, la verdad no es verdad, porque la verdad del rico es una mentira para el pobre, y la verdad del pobre es una mentira para el rico. Cada uno tiene su verdad. Entonces, Jaime, perdón, entre un evangelista y un católico no hay debate. ¿Cómo se esclarecen los dos? ¿Cómo se esclarecen los dos si no hay debate entre un evangelista y un católico? Tienen posiciones diferentes. No tienen un problema de fondo. Son cuestiones nada más de Articulares. forma, nada más. Pero de fondo no, porque los dos son creyentes. Cada uno defiende ciertas posiciones nada más. Claro, nada más. ¿No? Pasajes, coyunturas, ¿no? Formas, pero de fondo no. En cambio, un materialista con un idealista sí son problemas de fondo. Claro. En economía igual. Economía privada, economía colectiva. Son problemas de fondo. Pero ¿qué va a polemizar? Uno que defiende la economía y otro que defiende la economía privada. No hay desarrollo. En un sistema, en un país capitalista no hay obligación de que la gente No, en un país capitalista, en un país comunista, ¿qué tiene? Hay debate. no va a haber No. El servicio militar no es para reprimir a la gente, es para cuidar el planeta, es para cuidar los recursos. sí va a haber. Claro, pero es para cuidar los recursos. Pero acá no, es para cuidar la propiedad privada, en contra del que reclama. Jaime, de repente el tema del significado de debate, ellos lo ven de otra manera. Por ello, se debate temas diferentes, donde quieren llegar a un acuerdo, simplemente una conversación que hay. Por eso, No ven opuestos. por eso te digo. Y cuando hay verdaderamente un debate de opuestos, ellos no van.
no participan. ¿No ves que van a perder? Sí, perdió. Porque si hay debate, la gente se esclarece. Claro. Por eso, ahora dicen, va a haber un debate entre todos los partidos que participan. Ahí no hay debate, porque todos creen en el Estado, todos creen en el sistema, todos creen en el aparato militar, todos son idealistas. ¿Qué debate hay? No hay debate. O sea que se entiende que ellos efectivamente mienten. Claro. Están en campaña. ¿Qué de qué? Te dicen que es un están en campaña. Tienen que sumar puntos. te dicen que es un debate, pero en la práctica no lo es. Así están en campaña, pero están mintiendo. Pero igual tienen que mentir, hermano, porque todo gobierno que va a un debate, hasta que tienen que al pueblo decirle mentiras. Mentiras. Llegan a poder, es como Castillo, era un campesino. El señor habló que está corrupto. Castillo llegó al poder, ¿qué ha hecho por el pueblo? Nada. Todo corrupción, hermano, todo su gente. Congreso es corrupción, todo eso, hasta ahora. Y de acá trabajamos. El pobre tiene que trabajar. Yo soy un obrero, tengo que trabajar. A mi gobierno no me da un pan. Ninguno, yo tengo que trabajar, hermano. De hecho, si no, no como. Pero yo pregunto, ¿usted le pagaría al que no trabaja? No lo pago, hermano. Yo ¿Y no trabajo. ¿Y por qué le pagas? No digo, usted me hace una pregunta, dice, yo lo pagaría a que no trabaja, Sí. porque no trabajo. ¿Y por qué le pagas? No, hermano, no me produce. Escúchame. Tú me dices que no le pagarías al que no trabaja. Pero hay que trabajar, hermano. Pero escúchame, señor, entiéndame lo que hablo. Usted me dice que hay que trabajar para ganarse un pan. Yo le pregunto, ¿usted trabaja y le pagaría de su trabajo al vago? No, No. ¿Por qué le pagas? porque no trabajo para ti, hermano. De hecho, no, es mi opinión, ¿ah? Es mi opinión. Mírame. Toda opinión es respetar. Mira, ¿sabías tú que pagas más de 20 clases de impuestos? ¿A quién le pagas? Al gobierno. Al vago, pues, al vago. No, le pero pagas. ojo, Claro, escucha, dentro del gobierno, hermano, está también incluido, hermano, los vagos, hermano. Por eso, pues, ¿y el gobierno qué dice? Sí, pero eso es un pronombre, hermano, nada más también. Pero, ya me compañeros, Ahí lo he dicho, no con vagos. ¿qué entiendes por gobierno? ¿Qué entiendes? Es que me habla cosas de certidumbre. No, yo estoy hablando del Estado, estoy hablando del Estado, es corrupto. ¿Quién representa al Estado? Escúchame, únicamente te pido que el Estado corrupto nunca va a cambiar. Entre Quimiergue, entre Porque, entre cualquiera, no va a cambiar, hermano. Siempre va a ser corrupto el gobierno. Siempre, hermano. Es el mismo sistema, no es de ahora, es de años. De años, hermano. El Estado nunca va a cambiar. No va a cambiar, Entonces, explícame cómo surgió el Estado. hermano. Ese ya viene allá por historia. ¿Cómo surgió? No, es que Historia, estamos hablando de No, historia. yo digo, ¿Cómo hermano, surgió el Estado? el Estado surge ya de mucho más ¿Cómo años. fue? ¿Cómo? Se reúne de personas, ¿Ah? se reúne de personas. Mira, te voy a explicar para que sepa, pues. Para que sepa, mi amigo. Ya, mijo, ya fuma corta. El Estado surge con el vago. Sí, eso ya se sobreentiende. Entonces, el que tú no entiendes, pues por eso tú dices, surge con el que no quería trabajar y quería controlar al que trabaja. ¿Y cómo surgió? A sangre y fuego. ¿Ya, amigo? Y del mismo modo, ahora los pueblos cuando recuperan su riqueza lo hacen a través de revoluciones. Ejemplo, Vietnam, Campuchea, Rusia, China, Albania, etc. ¿Te das cuenta? Entonces todo está en guerra. Pero esa guerra se da entre los que quieren recuperar el planeta, la tierra que es de todos, y entre los que quieren mantener en pocas manos. Eso es. Entonces, esto, por ejemplo, es parte de una guerra. Esto es parte de la lucha de clases. Entonces, acá no está pues, para las personas que están felices, para los millonarios. Esto no es para los millonarios. Esto es para la gente que realmente está necesitada. Para eso hablamos.
Acá hablamos para la mayoría en el mundo y del Perú, para los pobres. Si nunca fuimos pobres y nunca hubieron ricos. Los ricos se hicieron ricos porque a un sector del pueblo lo hicieron pobres. Y la lucha de clases. Entonces, amigo, en esa medida, ¿qué es lo que ventilamos acá? Lo que han dejado los grandes hombres en los claustros universitarios. Economía, filosofía, sociología, y siguen aportando. En el mundo hay dos economías. La economía que sirve al vago, al corrupto, y la economía que sirve a la mayoría. Privada, colectiva. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que el Perú, ¿no es cierto?, siendo uno de los primeros en el mundo que tiene la reserva del planeta, mira cómo estamos. Lo han dicho yo. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Y para cambiarlo, hacemos esto que se llama conferencias, exposiciones, y esto ahora nos ayuda porque estamos en las redes y nos escuchan millones. Y nos dan la razón. En cambio, esta prensa, hablada, escrita, se hunde. ¿Me dejo entender? Prácticamente no tiene vigencia porque habla solamente lo que atañe arriba y a favor de los de arriba, pero nunca del pueblo. Acá hablamos al contrario, hablamos de las grandes mayorías, hablamos de lo que está surgiendo en el movimiento campesino, obrero, minero, barrial, eso hablamos acá. Eso ni una prensa lo va a tocar. ¿Amigo? Bien, bien. ¿Alguna otra participación, amigo? Sí, de repente alguna pregunta, compañeros. En las redes nada. Jaime, ¿cuál es el fin entonces de haber creado el Estado? El fin de haber creado el Estado. El fin del Estado es mantener la propiedad privada, servir al capitalismo. Ese es el fin del Estado. Nunca existió Estado. El Estado surge, como acabo de decir, como una clase dominante. El Estado esclavista, el Estado feudal y ahora el Estado capitalista. En una sociedad comunista también va a haber Estado, ¿no? No. En un Estado, en una sociedad comunista, el hombre ya no va a explotar al hombre, sino a la naturaleza. Como siempre. ¿Qué va a reemplazar el Así Estado? debemos ser Perú. Por eso vuelvo a repetir. El Estado se basa en la propiedad privada. ¿Qué va a reemplazar esto? Lo colectivo. Porque el planeta es de todos, pues. ¿O de quién es? En otras palabras, si ya no hay Estado, ¿quién va a dirigir el país? Tú, yo, ¿tú no quieres dirigir? Todos. Allá todos somos dirigentes. Sino que estos señores que dicen, no, como tú eres pobre, no tienes inteligencia. Y como yo soy rico, sí tengo inteligencia. ¿A su mujer? ¿Fue el señor? Ese fue el señor. Es que no está claro, mi amigo, no está claro. Pues yo le digo que mienten, ¿no? Él defiende. No sabía quién era el vago. ¿Alguna otra pregunta, no? En las redes. Sí, Jaime. ¿Por qué la gente confunde nación con nacionalismo y nacional? No. Nación son los habitantes. País es todo. Y el nacionalismo es una ideología, ¿no? El nacionalismo es una ideología. Cuando dicen acá en la plaza, debe dirigir el próximo gobierno, debe ser un gobierno nacionalista, porque no ha tenido oportunidad de haber un gobierno nacionalista. Sí. ¿Cuál es la economía del nacionalismo? A ver, pregunta. ¿Cuál es? La propiedad privada. ¿Cuál es la filosofía del idealismo? Del nacionalismo. El idealismo.
¿Cuál es, no? La defensa armada para el nacionalismo, el ejército, la marina, la cosa. ¿De qué estamos hablando? 200 años que no he tenido oportunidad. Yo digo que la economía del nacionalismo es la propiedad privada, no es el Estado. Los dos defienden el Estado. Ya, pues, el nacionalista es... Mira, cuando se desgasta la propiedad privada, entra el Estado. Cuando se desgasta el capital estatal, entra el privado. Pero los dos se juntan contra el socialismo, contra el comunismo. En México terminó su mandato ahora, pero entra otro de su misma línea. Claro. Continúa. Continúa. Se desgasta, entra a la derecha. Es como en Bolivia. Pero no siempre se desgasta. En Bolivia, claro, en Bolivia se desgastó Evo y entró a la derecha. Evo mismo lo puso. Cuando hay un debate de candidatos políticos, ellos tocan todos los puntos, ¿no? Salud, seguridad, educación, pero ellos no tocan el capítulo económico, ¿no? No hablan de economía. Ni de filosofía. Nunca debate nada de economía y Son cuestiones particulares, nada más. Problema de fondo no debate. nunca discuten el tema. No, jamás. A ver, un debate entre idealismo, materialismo, nunca lo van a hacer. Que tampoco no va a haber, pero... Un debate entre economía, colectiva, no, eso no hay, dicen, no existe. ¿Sabes que no va a haber ese debate entre comunismo? Porque el comunismo no Sí, a la nadie. CIA. Claro. Eso no solamente lo vemos acá, lo vemos en el mundo entero. En el mundo entero no hay. Es que cuando hay elecciones no hay ningún candidato que sea comunista. No, ellos no permiten. No va a haber debate. No hay. Capitalismo Estado y privado nada más. Yo te digo, Jaime, el capitalismo de Estado no es el puente traslado y capitalismo. No. Él es el que mantiene a la masa para que no insurja. Le da dádivas, estipendios, emolumentos para que no insurja. Y luego entra a la derecha. Le da Ya, ¿y Venezuela y Cuba no están en el capitalismo de Estado? Claro. ¿Qué le dan a su pueblo? Calmantes. No, si le dan la riqueza, caramba. Evo, ¿por qué no le dio la riqueza a la COP? ¿Por qué? Agarró y dijo, no le doy a los trabajadores en las empresas. No, se lo doy a la derecha y lo puso a darse. ¿Qué pasa si Evo le hubiera dado Las empresas a los trabajadores, al pueblo? socialismo, ¿Qué pasa? socialismo, Ya, pero Carapo entra. ¿qué hubiera pasado con él? Entra su misma gente, a Evo lo sepulta. Claro. ¿No ve que? Funciona. Claro. Jaime, acá usted siempre habla del PBI de Venezuela que es más alto que el de Perú, ¿no? Pero lo que no se da cuenta, Jaime, es que la gente no habla del PBI, habla del sueldo. El sueldo de Venezuela es un promedio de $50 y el de Perú no supera. Sí, pero Venezuela tiene agua, comida, luz, transporte, vivienda gratuita. O sea, Evo lo paga. Perdón, Maduro lo paga. ¿Y dónde lo paga? De lo que vende el petróleo. Norteamérica, ¿qué hacía? Todo el petróleo se regala. Eso es lo que creó también uno de los problemas, creó dependencia. Pues. El pueblo de Venezuela defendió mucho el Estado y no le enseñó a hacer una política de ahorrar. Por eso es mucho que... No, pero acá viene lo siguiente. ¿Por qué el pueblo tiene que ahorrar? ¿No es bueno el ahorro? Mira, en un sistema capitalista el ahorro es malo. En un sistema socialista sí es bueno. ¿Por qué en un sistema capitalista el ahorro es malo? Porque el capitalismo te quita, controla. Y ahí
el pobre ahorra para legalizar el robo que hace el capitalismo. ¿Está claro? Claro, para el pueblo, pero el bueno para ellos. Claro, para ellos es bueno. Ah, claro, porque con tu plata que ahorras, ellos mismos te prestan, ¿no? Claro. Bueno para ellos. Una cooperativa es bueno el socialismo. En el capitalismo no, porque está legalizando el robo que ellos hacen. Bueno, entonces, los venezolanos que han venido acá a Perú, mayormente son de derecha. No necesariamente. Hay de todo. Pero la historia está diciendo que la mayoría son delincuentes. Y Trump es republicano. Y no le está aprobando las partidas económicas que quiere. Entonces Trump, para sacar dinero, está elevando los aranceles a México, a Brasil, a Canadá, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando. Y México, Canadá también está haciendo lo mismo. ¿A quién golpean? Al pueblo. Más del 80% de la economía va a Estados Unidos, no de México, ¿no? Claro. 80%. El aluminio, el acero y los empresarios en Norteamérica se están retirando. Oye, la China, ¿no? Por eso el pobre cada vez que vota pierde. Emiliano, por favor. ¿Qué hace Emiliano? Entonces, cuando participan, mira, ¿por qué crees que el pobre ha votado los 103 años y pierde? Nunca ha ganado. ¿Por qué? Porque el Estado, amigo, tiene todos los instrumentos, tiene todas las instancias y controla. ¿Cómo tú crees que el Estado va a permitir que haya un ministro? Siempre amigo. ¿Cómo crees que el Estado va a permitir que haya un ministro que sirva al pobre o que haga un proyecto para el pobre? Jamás. No va a permitir, amigo. Lo sacan. Jaime, ¿Por qué? Sí. te corto. Una demostración que el comunismo va a perder fuerza en esta elección sería que ya esta vez ya no llega a la final. No, Que no llega a la segunda vuelta. Mira. Es una demostración real. mira, amigo. En primer lugar, señora, Señora, pase. mira, en primer No lugar, quieren decir la verdad, de que ustedes dicen lo que ustedes quieren. ¿Quién va a ser un Tengo narcotraficante? una pregunta. ¿Por quién estamos en Perú en la PEC? ¿Por quién? ¿Por quién está? Perú en la PEC. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Dónde se refiere? ¿Por quién está Perú en el APEC? ¿Por quién? por eso es narco. Por eso está en AP. Yo le estoy preguntando. Por eso está en AP. Porque es un narco. No, señorito. ¿Qué es AP? En agradecimiento. Mira, en agradecimiento AP, que sacó. AP, ¿qué es AP? Eso AP que es un, AP que es un instrumento del rico, El chino donde hizo negocian los recursos de los pueblos. No, que usted es un El mar. comunista, señorito. Usted El es un mar, comunista ¿quién que le tiene controla? odio a Fujimori. ¿Quién controla el mar? Para eso, no se vaya. Narcotraficante. Le pego, rata. ¿Cuál es un narcotraficante? El avión, No hay ladrón. todavía chivo encima. Sí, que la única demostración real si el fujimorismo está perdiendo fuerza o no es que no llega a la etapa final, o sea, a la segunda vuelta, entonces el 2016. Porque si llega, es que todavía se mantiene vigente. Por ejemplo, yo te digo, dime, ¿no es cierto que los 203 años ellos han controlado las elecciones? Dime durante los 203 años, una instancia del Estado que haya estado con el pueblo, una institución, un gobierno. Sí, estamos hablando.
que si son minoría, mayoría, ese es un juego de ellos, nada más, amigo. El problema es que el Estado se instauró en el Perú para servir al capital privado. El Estado es un instrumento de los grupos de poder. Lo hicieron con San Martín, 203 años. ¿Dónde está el desarrollo? Partido que entre, si no se coloca al servicio del Estado, lo sacan. Así haya ganado las elecciones. Ellos no respetan ni su carta magna. Ahí no está Castillo. ¿Agarrar? No, señor, pero ha ganado las elecciones. No. ¿Dónde están los cachacos? ¿Dónde están los soldados? Sáquenlo. Los soldados los sacan. ¿O me equivoco? Si la derecha está ocupando los organismos para preparar el fraude, ¿cuál va a ser tiene que ser la respuesta del pueblo? ¿No? Ya lo dije. Los pueblos no están esperando las elecciones. A ver, anda, dile al campo, señor campesino, vamos a esperar el 2026, te agarran a palos. ¿Qué cosa crees? ¿Que el hambre y la miseria tiene fecha cada 5 años? El hambre y la miseria están a la orden del día. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están tomando las tierras. Ahí no están equipados. Ingresó la Saudi, entró el ministro de Energía y Minas, entró DINA, entró el ejército, carajo, tomaron, carajo, tía María, yacimiento minero, carajo, te da fuego. Igual en Apurímac tomaron Bambas, igual en Cajamarca, Ponga. Pero todo lo que estás hablando, Jaime, es solucionable, porque puede venir un presidente, así como Castillo, ¿no? Que va a los pueblos, conversa y soluciona el problema, ¿no? No gobierna. Mira, todo presidente que quiere servir al pobre, ¿no? Automáticamente es difamado por el Estado. Automáticamente. ¿No ves que está tocando lo que más le interesa al sistema? Está tocando el marco neurálgico de la riqueza. Ahí se une el Estado. La izquierda, la derecha, todo se une contra lo que están tomando las tierras. Eso pasa en el Estado peruano, ¿no? Pero en el Estado de Venezuela, eso se hicieron fuerte. Por eso se mantuvo Maduro, porque Sí, tuvo la Fuerza Armada. pero acá hay una cosa. Una vez que ellos se estaticen, ¿tú crees que Maduro le va a entregar los medios de producción a los trabajadores? Va a haber una guerra. Es como en Bolivia. Evo quiso, estatizó, y el pueblo decía, ¿qué sigue? Evo agarró y dijo, no, acá nomás, se retiró. Se retiró y puso a la derecha. ¿Por qué? Porque ¿qué seguía? Darle la riqueza a los trabajadores, y eso no lo va a hacer Evo, porque Evo no es socialista. Pero el pueblo lo exige, se puede quedar Claro, el tranquilo. pueblo quiere eso. Claro, así es. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Evo si- El capitalismo de Estado no contempla eso, pero no. No, solamente estatiza, hasta ahí nada más. Por eso muchos piensan que el capitalismo de Estado es un medio para llegar al socialismo. Confunden ahí. No, al contrario, es un opuesto al socialismo. ¿Es más fácil llegar al comunismo del mismo Estado? No, ¿No? mira, te pongo un ejemplo. Ponte que en el Perú se instaura el Partido Comunista. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ah? ¿Qué crees que va a hacer el partido? Va a desarrollar la micro, la mediana, la gran industria. Pero ¿quiénes se van a oponer a eso? ¿Quién? Esa basura, El esa Estado, basura. la Fuerza Armada, el capitalismo, los grupos de poder, la iglesia, todo eso se van a oponer. ¿Viene la guerra? Es una guerra. Desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. Una vez que se termina de desarrollar, recién el Partido Comunista da el próximo paso, el segundo paso, el medio, que es el socialismo, donde los medios de producción están en manos de los trabajadores. Y luego viene el comunismo, donde ya no hay Estado, ya no hay lucha de clases, ya no hay la explotación del hombre por el hombre, y en donde la humanidad recupera su riqueza. Ese es el comunismo. ¿Te das cuenta? Son 3 pasos que dan, pero ahora no. Marx, por ejemplo, ¿qué dice? Marx dice que el socialismo
no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada, o sea, sirve solamente para grupos de familias. En cambio, cuando el Partido Comunista se instaura en el Perú, ¿qué hace? Desarrolla también la industria, desarrolla la mediana, la gran industria. Pero ¿por qué se opone el capitalismo? ¿Por qué es una guerra? Porque el capitalismo quiere lo privado, en cambio el Partido Comunista quiere lo colectivo para todos. Por eso hay una guerra, ¿ya amigo? Jaime, hay dos propuestas de revolución, la que propone Trotsky y la que proponía Lenin, ¿no? Pero creo que la gente más está entendiendo la que proponía Trotsky. Ya no llegar a la revolución por medio de las armas. Pero en la práctica, ¿dónde se da lo que dice Trotsky? ¿Dónde se da? Trotsky plantea en la Cuarta Internacional la revolución permanente. ¿Dónde se da eso? Lenin plantea por país, porque cada país tiene una realidad. En un país semifeudal no puede plantear todo el socialismo, pero sí el Partido Comunista. ¿Y el Partido Comunista qué hace? Mira qué cosa va primero en ese país, el socialismo o la industria. Entonces, si dice que es un país semifeudal, va la industria y después el socialismo. Y si es un país donde hay industria, entra el socialismo. Pero el Partido Comunista está ahí. ¿Ya comprendieron? Jaime, cuando se expresan, he visto varios exponentes que han debatido contigo que se expresan de esta manera. Hay que tomar lo mejor del comunismo y lo mejor del capitalismo. ¿Eso es mixto? Quieren tomar lo mejor de ambos lados, el capitalismo y el comunismo. Lo que los economistas se refieren es un poco de la economía estatista burguesa con el privado, burguesa. Pero lo que dicen los otros, que es del comunismo, entonces yo pregunto, ¿cómo lo haces en la práctica eso? ¿Cómo? Por ejemplo, en una fábrica, el obrero no quiere plusvalía y el capitalista quiere excedente. ¿Cómo unes el excedente con la plusvalía? ¿Cómo lo juntas? ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? La plusvalía son las horas no remuneradas al trabajador de parte del capitalismo. Y para el capitalismo, esas horas no remuneradas del trabajador es excedente. ¿Cómo unes eso? Porque si lo unes, los dos desaparecen. Y si los dos desaparecen, ¿qué sociedad tenemos? Comunista. Entonces es un juego. Ellos no se refieren al comunismo o al Estado socialista. Ellos se refieren al Estado burgués. ¿Ya amigos? Lo que estamos viendo acá, lo que se está dando en Bolivia, en México, en Colombia, en Venezuela, a eso se refieren, al Estado burgués. Y ellos al Estado burgués le dicen comunista. El Estado burgués no es comunista, ¿no? ¿Cuba de qué sobrevive? De sus recursos. ¿Cuáles? Cuba es el primer país en el mundo de níquel. Tiene las bananas, tiene el tabaco, etc. Tiene varios recursos. No, ningún país le puede comprar, ¿o sí? Sí. Cuba, antes en el bloqueo, ahora tiene relaciones con el BRICS, tiene relaciones con Rusia, China, India, Irak, Irán, etc. Pero está peor que Venezuela. ¿Quién? Cuba. Mira, Cuba puede estar peor que Venezuela, pero no está peor que lo encontró Fidel. ¿Cómo lo encontró Fidel a Cuba? Era un prostíbulo del capitalismo. Había la mortandad infantil, el analfabetismo total, el hambre y la miseria. Entró Fidel, aplastó a Batista. ¿Qué hicieron? Fidel no dijo ni un país me compra ni me vende. Fidel dijo, voy a desarrollar Cuba.
Y por querer desarrollar el capitalismo, John Kennedy dijo, ni un país le compra ni le venda el bloqueo. Y entró en crisis. Y así en crisis, mira lo que es Cuba ahora. Mira, hoy es puntal en la salud, en la medicina, en el mundo. Es puntal en la cultura, en el deporte. No lo digo yo, lo dice la ONU, las Naciones Unidas. Lo dice la OMS, la Organización Mundial, órgano de las Naciones Unidas. Lo dice la UNESCO, en la cultura. Entonces, eso es lo que le duele al capitalismo. Venezuela, bloqueado, bloqueado. Maduro dijo, ni un país me compra ni me venda. ¿Quién dijo? Dijo Norteamérica. Como no me dejan robar el petróleo, ahora ni un país le compra ni le venda. ¿Qué hizo Maduro? Se alineó al BRICS, se alineó a China, India, Irak y ahora hará cuestión de un mes, fue Donald Trump, se puso de rodillas ante Maduro. Le dijo, ¿sabes qué? Véndeme el petróleo a $45. ¿Y qué le dijo Maduro? ¿Por qué? Porque ahora el crudo del petróleo en el mercado internacional está más de $100. Y agarró, Maduro le dijo la verdad. ¿Cómo te voy a vender el petróleo a $45 si tú tienes la culpa por meter las narices en Ucrania, por meter las narices en Palestina? El muro de barril se elevó y quieres que yo te venda. Bien, yo te rebajo el petróleo, pero desbloquea Cuba. Se retiró. O perdón, Venezuela. Jaime, ¿por qué hay una diferencia tan marcada en el aspecto económico en los países de Centroamérica? Por ejemplo, Haití es un país miserable. ¿Verdad que prácticamente las pandillas gobiernan ahí? Bien, pero eso es culpa de quién? ¿Del pueblo haitiano? Es culpa del capitalismo. Porque ellos son los que ponen el Estado. Ellos son los que controlan el Estado. Acá, la corrupción, el pandillaje, la extorsión, el secuestro, ¿de dónde viene? ¿De abajo o de arriba? De arriba. Lo han secuestrado, ¿no? Lo han secuestrado al primer funcionario, al presidente. ¿Cómo le vas a pedir al Estado, ¿no?, que es secuestrador, que solucionó el secuestro? Es un absurdo. Nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí, amigo? Con respecto a Haití, Jaime, con respecto a Haití, que dice que el culpable es el capitalismo y lo que ha sufrido Haití es desastres naturales, terremotos terribles. ¿Qué tiene que ver ahí el capitalismo? ¿Cómo que no? En los desastres naturales. Mira, el capitalismo le dice desastres naturales a lo que ahora está pasando en Centroamérica. Hay aluviones, el mar prácticamente, pero ellos dicen que es un desastre natural, para nosotros no. Los grandes científicos dicen que ahí tiene que ver la capa de ozono. ¿Y quién dañó la capa protectora del planeta? ¿Nosotros? ¿Quién lo dañó? El capitalismo lo dañó. Porque ellos son los que han generado gas invernadero. ¿Qué es eso? Dióxido de carbono, FKS, etc. ¿Producto de qué? De la carrera armamentista. Nosotros somos la carrera armamentista. Los ensayos nucleares, termonucleares en la naturaleza, las guerras convencionales. Ahí no está Irak, ahí no está Ucrania, ahí no está Palestina. ¿Quién está ahí? Dos, esa pretendida industria sin control, plasticidas, aerosoles, carajo. Fíjate, dos países nomás te pongo como ejemplo, China y Rusia, China y Norteamérica, el 46% los dos de gas invernadero. Ahora, los demás países, todo eso ha dañado la capa de ozono, la capa protectora del planeta. La capa de ozono filtra los 200 tipos de rayos solares, filtra, para que ingrese el calor asequible y quede atrapada entre el globo y la troposfera. Y eso es lo que nos da vida, ¿verdad? A la especie humana y a las formas de vida. ¿Qué ha pasado?
ahora es un boquete del tamaño del continente europeo, donde los 200 tipos de rayos solares ingresan abruptamente y viene lo que se derrite, los aires, los glaciares, los grandes bloques de hielo, Groenlandia, el Ártico se derrite y al derretirse el mar sufre un pleamar, ¿verdad? La densidad del mar se eleva. Al elevarse, ¿qué hace? Se sofoca y golpea las costas de las islas. Esos desastres no son naturales, son desastres mecánicos, porque participa la mano del hombre. ¿De qué? Del capitalismo. ¿Está claro, amigo? Bien, compañero. Bien. ¿Algo más, no? Una pregunta. Entre Perú y Venezuela, ¿quién está peor económicamente? Perú. ¿Por qué? Lo dice la OCDE. ¿Qué dice la OCDE? Dice que el PBI de Venezuela es del 9.5% y del Perú es del 3%. ¿Por qué? Porque Venezuela es más lo que exporta y menos lo que importa. Perdón, es más lo que exporta y menos lo que compra. En cambio aquí es al revés. Acá es más lo que compramos y menos lo que vendemos. ¿Por qué? Porque las regiones están tomando sus recursos. ¿Qué te parece? Déficit fiscal. Lo dice Julio Velarde, el presidente del BCR. ¿Ya, amigo? ¿Por qué crees, amigo, que 130 países, sus delegaciones que estuvieron en el juramento que hizo Venezuela, donde estuvo ahí Maduro, ¿por qué crees que estos 130 países del mundo le dijeron, ¿sabe qué? Dentro de los 5 países que solamente tienen petróleo en el globo, que son Irán, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela. En primer lugar está Venezuela, porque tienen la reserva del planeta, 300.000 millones de barriles como reserva. Y cada día, diario, producen 750.000 barriles. ¿Saben lo que dijeron cuando juramentó Maduro el 10 de enero? Presentaron un proyecto nacional, los 130 países del mundo, y dijeron que queremos industrializar a Venezuela. Y lo vamos a hacer en corto tiempo porque tenemos el internet cuántico y tenemos la velocidad de la luz, la tecnología de punta. Pero eso sí, queremos una garantía política. Queremos un gobierno vitalicio. Y plantearon la reforma de la Constitución, en la cual Maduro se quede como gobierno toda la vida. ¿Qué te parece, amigo? Bien, bueno. Jaime, la revolución la va a hacer el proletariado y actualmente existe proletariado. ¿Y cómo se identifica a un proletariado? ¿Qué es proletario? Proletario es todo aquel que trabaja, que produce. Y proletarizarse es aquel que pasa de un trabajo reivindicativo a un trabajo político ideológico. Aquel que absorbe la ideología del proletariado como clase internacional. ¿Cuál? El comunismo. Ese es un proletario. ¿De amigo? O sea, los obreros que tenemos no son proletarios, no tienen que proletarizarse. ¿De amigo? Abajo, pues, abajo hay una lucha. Pues. Es como una barriada, tú eres dirigente. Pero en la barrera hay todas las figuras políticas. Están todos simpatizantes, comunistas, y de todo hay. Entonces, una cosa es la posición y otra es la proposición. Los líderes en la CGTP tienen que estar ligados ya al sistema. Claro, pero abajo es la cuestión. A eso me refería, pues el capitalismo maneja de una manera u otra a esos elementos. Pues, para... Claro, pues así es. Ellos manejan los cascarones nada más, pero no abajo. Por eso el capitalismo tiene unas armas para seguir quedándose. Sí, pero sus armas no le sirven. No le sirven. Mira, ¿quién es más fuerte? ¿El que reprime? ¿El que invade? ¿El que ocupa? ¿El que emplea la fuerza? ¿Es fuerte o es débil? El que emplea la fuerza es débil. El que tiene la razón no es débil, es fuerte. ¿Me dejo entender?
Ciencias sociales, ciencias políticas. En el canal 5, pornografía, ¿ya amigo? Más claro no hay. Carajo, no sabe qué hacer. Se desespera. Mételo a la cárcel. Dice, no puede contradecir, no puede. En el mundo, el capitalista no puede negar la economía planificada colectiva. No puede. No puede contradecir el materialismo. Y no puede negar la lucha de clases. Y como no puede, ¿qué le queda? Insultar, agredir, difamar, meter a la cárcel. Coordinación con China. México produce al año, ¿no? Al año produce 3 millones de vehículos con la tecnología de punta, los vehículos. Y le vende 2 millones a Norteamérica. Y Norteamérica, como ha visto que es el gran proveedor, ahora le quiere subir los aranceles el 100%. Por el dinero. ¿Y qué ha hecho México? También le está poniendo los aranceles a los productos norteamericanos. Y todo eso golpea a los sectores consumidores y se agudiza el problema social. Eso es lo que está pasando en Norteamérica. No sabe de dónde sacar dinero Trump. El Congreso es opuesto a Trump. ¿Sabe por qué? Porque la religión está donde están los pobres, no donde están los ricos. La religión está donde están los pobres, para trabajar con ellos, para adormecerlos, para hacerlos buscar fantasmas, duendes. Ese es su trabajo de la iglesia. Y las barriadas cumplen una función. Por eso ellos tienen el libre albedrío de hacer lo que le da la gana con los feligreses. Los violan, hacen y son avalados por el Vaticano. Son avalados por las altas jerarquías del Estado. Años a Sodalicio, el sacerdote Luis Figari, ¿qué pasó? Violó a más de 70 niños en el altar, ¿verdad? Y cuando el expediente con los agraviados llegó al juez, al fiscal, al Ministerio Público, llegó al Congreso, ¿qué dijeron? ¿Quién violó? El sacerdote Luis Figari. Eso no es violación. ¿Qué, señor? Pecado. Eso no lo vemos acá, eso lo ve Dios. Pero entre religiones también hay conflictos, porque los católicos dicen que... Pero ya lo dije, mira Palestina. Ya pues. Los católicos dicen que ellos son la única iglesia reconocida, sobre ellos derramaron la divinidad, Sí. además son herejías. Sí, pero ¿quién lo reconoce? Lo que existe o lo que no existe. Lo que no existe, pues, él no sabe. Y los otros también dicen igual. Pero el fondo, ¿cuál es? Intereses. Controlar la riqueza. Ahí no está Israel, ¿qué dice? Carajo, yo mato al que me da la gana, porque esa es la orden de Dios, la tierra prometida. Pues todo el mundo está callado, ni una iglesia dice nada. ¿Ah? Los grupos de poder, ya, por lo que entiendo, los grupos de poder no creen en la religión. Ellos creen por interés, porque es un brazo filosófico. Por eso creen ellos. Ellos saben que no tienen la razón, pero el dinero lo transforma. Porque si ellos no creen en eso, desterran, entonces van a tener que trabajar. Ellos saben Ellos, que no existe. ellos, claro, sino que la propiedad privada tiene que defender eso. Para defender la propiedad privada. Claro. En cambio el pobre no. El pobre no defiende la concepción divina. El pobre en la práctica, ¿qué ve? Trabajo, comida, abrigo, salud, vivienda, familia. Eso es lo que ve la persona común y corriente. Pero el capitalismo no ha solucionado eso. ¿Por qué lo ha solucionado? Porque vive del pobre. ¿Te das cuenta? Para ellos, otros son los valores. Para nosotros, otros son los valores.
Para ellos los valores son la puntualidad. Para ellos los valores es el respeto. Para ellos los valores es la puntualidad. Ese es para ellos. Para nosotros no. Para nosotros los valores es el trabajo, comida, abrigo, salud. Eso es nuestro valor. ¿Me entendés? Bien, bueno. Bien. ¿Algo más, amigo? ¿Alguna pregunta más? Profesor, Sí. ¿cómo se explican las historias paranormales que se cuentan en provincia? Bueno, si tú me dices cómo se explican las historias paranormales, tendrán que explicarse a través de congresos, lo dice la ciencia. Yo te digo una historia paranormal, en un congreso ha sido aprobado, ninguna. Tienes que pasar por un congreso, y en un congreso tienen que ser aprobado por el 50% más uno. Ahí sí te puedo dar de credibilidad, como las leyes generales, ¿te das cuenta? Como la física, pero no la metafísica. Bien, bueno.